Muy bien, estamos en la página 35. Un texto muy típico de Adrien sobre la santidad cristiana a partir de, ciertamente, de la vida cotidiana, como dice el título de nuestro seminario. La santidad en la vida cristiana es posible. Adrien, el punto de vista es, pues, las tareas que tiene que hacer una persona ordinariamente y tiene que salir a la calle, se encuentra con en distintas circunstancias, pero hay algo que le acompaña y que puede terminar siendo algo que parece nada y termina transformando su vida. Bueno, a ver cómo lo ven. Es un texto, diría, especialmente creativo. Lo tenemos en dos partes. Muy bien. ¿Podemos empezar? La santidad en la vida cotidiana es posible. Un hombre va por la mañana a su trabajo. No va pensando en nada cuando le llega una melodía agradable desde la calle. Él la escucha y ella le sigue y finalmente lo acompaña y se le pega, de modo que el resto del día no lo dejará. O se trata de una palabra mala que por casualidad escucha. No sabe ni siquiera si se refiere a él, pero penetra en él y reflexiona sobre ella. Tal vez suena en el mismo momento en que la puerta de un coche se cierra y ahora cada vez que en el curso del día oye un ruido semejante, la palabra vuelve a hacerse presente. Nuestra vida psíquica está siempre indefensa y expuesta en algún punto. Influjos exteriores o estímulos casuales pueden configurarla, colorearla o fascinarla. La ocupación diaria de la mayor parte de los hombres no es tal que capture toda su atención. Deja en ellos toda una zona de vida interior desocupada. Se puede preguntar a uno si, en lugar de dejarse determinar por bagatelas, no tendría que ser capaz de vivir de un alimento más sustancial, de algo que se ha escogido y decidido, de una fuente que lo podría acompañar invisiblemente a lo largo de la vida cotidiana y lo pudiera configurar como una vida esencial, cristiana, en verdad santa. Si la nulidad ya posee tal poder sobre nosotros, o mejor dicho, si nosotros poseemos tantas energías y espacios interiores que quedan sin usar en la vida diaria, y por esa clara no utilización se ponen a disposición de trivialidades, ¿cómo sería una vida que ofreciera estas posibilidades a algo auténtico, a la realidad de Dios? Somos cristianos. Creemos, cumplimos con las exigencias mínimas de la Iglesia, pero tal vez lo hacemos del mismo modo que cuando uno realiza su trabajo, con limpieza, lealtad y sin agitación. Solo que interiormente queda un último espacio, quizás mucho más grande que el que correspondería a los deberes religiosos, en el que nos reservamos vivir para nosotros mismos, para estar satisfechos de nosotros mismos. Bueno, la descripción es la de eh, un hombre normal que nos representa a todos, que recibe influencias del exterior y estas influencias tienen una permanencia, están ahí con él. De ahí infiere Adrián, tenemos muchas zonas de la conciencia o en la conciencia indirecta, como llama Pierre Gana, el subconsciente. Sí, llevamos cosas que no nos determinan, pero tampoco nos dejan completamente. Pueden influir más o menos en el estado de ánimo, en los pensamientos que nos vienen. ¿No debería entonces toda esa zona indefinida de la conciencia, no debería estar más definida en el caso de la fe, por el Evangelio, por la presencia de Dios? Esta es la cuestión. Poseemos tantas energías y espacios interiores que quedan sin usar en la vida diaria y por esa clara no utilización
se ponen a disposición de trivialidades. Sí. A partir de esas trivialidades pueden surgir muchas conversaciones inútiles. Hoy más con toda la tecnología que tenemos a mano, que nos podemos distraer en muchas cosas que no valen la pena. ¿Cómo sería una vida que ofreciera estas posibilidades a algo auténtico, a la realidad de Dios? Pero eso no forma parte del subconsciente. No hacemos muchas cosas, o sea, del subconsciente, de esa parte de la que no somos totalmente conscientes, que hacemos las cosas como mecánicas, pero se nos queda ahí, no sé, como lagunas. Sí, claro, sí, pregunta Inés si esto no forma parte del subconsciente. No es tan fácil definir el subconsciente, por eso me gusta lo de conciencia indirecta. Y además el trabajo con el subconsciente es que deja de ser sub. Si tiene un interés en psicología es eso. No es reconocer que hay un subconsciente, sino que lo que es subconsciente pase a la conciencia. Sí, en fin, no se trata aquí de una teoría psicológica, sino de una experiencia vital que todos conocemos. Sí. Nuestra vida es en gran parte indefinida. Nuestra vida interior, tiene muchas posibilidades y es en gran parte indefinida y se va definiendo por lo que nos encontramos. Sí. No debería ser eso de Dios. Sí. Está muy en sintonía con la tradición monástica. Sí. Si no tienes a Dios en la cabeza, se mete cualquier basura, dice San Máximo Confesor. O sea, la inmediatez de la realidad de Dios no debería ser una teoría, sino una experiencia. De nuevo, este señor Pierre Gane utiliza una expresión que, bueno, la toma de Jean Lacroix, un fenomenólogo francés. Evangelizar el subconsciente y pone el ejemplo de lo que ocurre en la liturgia. No nos damos cuenta hasta qué punto hemos sido educados por la misa, por la liturgia católica. Adoptamos casi automáticamente comportamientos al entrar en una iglesia, sí, nos ponemos de pie, nos arrodillamos, sí, hacemos cosas, todos a la vez y nadie las pone en cuestión, nadie sugiere hacerlos de otra manera, nadie dice, oiga, mejor empezamos con la comunión y luego lee el Evangelio. No, no, está fuera de lugar, ¿no? Es algo que hemos incorporado y como está bien. Eh, sí, inconsciente, hay una zona ahí definida por la liturgia católica. Es una gracia grande. Pero bueno, no estamos todo el día en misa, entonces queda toda esa vida cotidiana entre la indefinición y la presencia de Dios. Porque eso es la fe, el presente de Dios en nuestra vida. Sí, evangelizar el subconsciente. Sí, señor. El subconsciente es una idea de Jean Lacroix que el gran problema de la edad moderna es haber separado a Dios del subconsciente. Yo creo que es verdad. Sabemos mucho sobre Dios, tenemos catecismos muy buenos, pero la experiencia humana va por otro lado. Muchos miedos, pues todo eso que encuentran los psicólogos, sí, y que es verdad. Bueno, este es el planteamiento. Toda esa zona de nuestra vida no definida, vulnerable, expuesta a influencias de mejores o peores, eh, si Dios está ahí, ¿por qué no lo define su presencia? Repito, es una cuestión muy tradicional. Es lo que en cierto modo busca el monacato antiguo y también el monacato occidental.
¿Por qué no veo al que está presente? Se pregunta San Anselmo. Si Dios está aquí, ¿por qué no lo veo? Y llora el hombre. Sí, sí. La teología de San Anselmo es muy viva, muy sufrida. ¿Por qué no veo al que está presente? Si está más presente que ninguna otra realidad, ¿por qué nos resulta así tan difícil recordarla? Bueno, pues por ahí va en nuestro texto. No sé si hay alguna cosa que preguntar o decir. Está recordando que no lo conozco apenas, pero me pregunto si esta teoría del mindfulness se refiere a un ejercicio de concentración nada más, ¿no? Bueno, algo así, ¿no? Como no estar tan dispersos en tantas cosas, a lo mejor pensando en lo que tengo que hacer, en lo que me pasó antes. Pero claro, esto se refiere a una relación con Dios, ¿verdad? Lo que sugiere Adriel, o sea, se refiere a mantener Sí, la realidad de Dios. presente en la conciencia. Sí. Sí, que es una relación con el tú no es. Sí. Solo no estar disperso en tonterías, ¿no? Que también. Claro, que también, sí. Es importante reconocer, hay aspiraciones humanas, religiosas en general. La del mindfulness se confiese o no, es una aspiración religiosa. Al menos viene hay cosas que tenemos en común con otras religiones, ¿no? Dominar las pasiones, dominar los pensamientos, no ser muy dispersos, no ser demasiado influenciables. Bueno, pues sí, eso, el budista, el taoísta, está bien, es humano. Sí. Aquí en cambio, pero aquí la diferencia con el cristianismo es que nosotros no buscamos eso por sí mismo. El que busca eso por sí mismo, pues busca su propia perfección, ahí no hay amor, busca su crecimiento espiritual. A veces es el lenguaje de los cristianos también, buscar la perfección, el progreso espiritual. Pero en la Biblia encontramos poco de eso, ¿no? Abraham no se pregunta por su progreso interior. ¿Sí? ¿Cómo va tu vida interior? No le pregunta eso a Isaac. Él, no, más bien cómo van los negocios con las ovejas. Sí, muy práctico nuestro padre Abraham. Eh, sí, lo que encontramos en Abraham, y es un monumento de fe, pues es su obediencia a Dios. Sí, la diferencia entonces que no es el crecimiento de autodominio de mi espíritu y de sus posibilidades, que eso pues, no está mal. Siempre y cuando no se convierta en un fin en sí mismo, porque entonces es un poco ridículo, ¿no? Hacer de sí mismo una especie de monumento ¿y eso para qué? Sí, para enterrarlo como un monumento. En cambio, en el Evangelio estas cosas no son despreciables, pero vienen solo por el diálogo con el Señor Jesucristo, por la recepción de su palabra y de su persona. A esta realidad de Dios se refiere Adrián. Por eso enseguida pasa a la vida de la iglesia. Somos cristianos, creemos, cumplimos con las exigencias mínimas de la iglesia, pero tal vez lo hacemos del mismo modo que cuando uno realiza su trabajo, con limpieza, lealtad y sin agitación. Sí, sí, uno va a misa como pues, porque tiene que ir, como tiene que ir a trabajar. Sí. Y va vestido correctamente, como no puede ir a trabajar de cualquier manera, ¿no? Bueno, pues sí, los deberes religiosos. Por eso hay que entrar en esto. Estamos en el inicio, ¿verdad? Hay que entrar en, en esta presencia continua de Dios,
que sugiere Adrián debería llenar nuestras posibilidades. ¿Sí? ¿Cómo es que la palabra de Dios reclama sus derechos sobre esta esfera? Podría vivir en nosotros como la semilla de Dios ha vivido en María, en lo más íntimo, reinando en todo y en modo creciente. No deberíamos permitirnos definirnos como verdaderos cristianos cuando cerramos algunas puertas de nuestra alma ante la palabra. Creer significa ser un portador de la palabra y por eso dejarse llevar siempre más por la palabra. No acercarse lentamente con pasos y distancias medidos respecto a la palabra de Dios, no convertirse poco a poco según un plan astuto a la palabra de Dios, no intentarlo primero con las palabras aparentemente más ligeras de Cristo y así ganar tiempo y mandar para un indeterminado más tarde las más pesadas, las que exigen todo. Creer significa osar inmediatamente todo, acoger en uno mismo también las palabras increíbles, para encontrar el absoluto sin subterfugios, para dedicar a esto imposible el lugar requerido. Ya no es el lánguido estar abierto para todas las casualidades de la calle, sino una decisión por la que todos los otros lugares y posiciones del alma han adquirido su orden. Una palabra como esa podría sonar más o menos: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, o sed santos como yo soy santo. Esto exigiría arrojar toda nuestra vida cotidiana con sus nimiedades dentro del tiempo eterno de Dios y hacer enmudecer nuestra miseria de pecadores y su rito anual paralizante en la santidad del Padre. En una palabra, en lugar de nuestro yo, procurar espacio para Dios. Texto fuerte, ¿verdad? El ritual anual paralizante, pues es la confusión anual, que se está refiriendo al hábito de confesarse una vez al año, que todavía mucha gente conserva. Bien, en este párrafo se ve lo que podría llegar de fuera a nosotros y llenar todos nuestros espacios interiores es la palabra de Dios, como vemos en María. ¿Qué palabras? Pues todas las que nos lleguen. Habría que dar al hecho de que Dios nos hable el peso que tiene. Tiene un carácter absoluto. Si Dios habla, su palabra no es una más. Es la palabra que define todo, la palabra que ha creado todas las cosas y que si se me dirige me crea de nuevo, me pone en una situación nueva. Por eso habla del tiempo eterno de Dios, ¿sí? Este momento que tengo que vivir, esta tarde, esta caminata bajo el sol, pertenece al tiempo de Dios. No es un pedazo de tiempo ahí un poco sin sentido, pero bueno, sirve para algo, ¿no? Para llegar a donde voy. No, porque es de Dios, está habitado por su palabra. El hecho de que Dios hable, pues hace que cualquier palabra que Él nos diga, pues sea definitiva, ¿no? No podemos escoger. Por eso dice, no, primero las palabras ligeras, las que me gustan. Del Evangelio me gusta cuando Jesús habla a los niños. Como decía Karl Marx, le gustaba cómo habla el Evangelio de los niños. Está bien, es bonito, tenía muchos niños el hombre, entonces pues sí le gustaba, eso le gustaba del Evangelio. Pero bueno, es que si Dios habla no es solo lo que nos resulta agradable, también esas palabras increíbles, un poco insoportables, que hacen que uno tal vez espontáneamente se retraiga. Creer significa usar inmediatamente todo, acoger en lo mismo también las palabras increíbles para encontrar al absoluto sin subterfugios.
No sé si hay alguna cosa que decir. En fin, todo se define por este hecho, estar habitados por la palabra de Dios. Eso hace enmudecer nuestra miseria de pecadores. Sí, somos pecadores, pero ¿a quién le interesa? O sea, no es tan, ya no tiene, esto pasa a segundo término. Si está uno ante la santidad del Padre, expresada por la palabra del Hijo, sí, habitados por la Trinidad, como dice la tradición. Inhabitación trinitaria es la definición de la gracia. Es una de las definiciones tradicionales de la gracia de Cristo. Este es el hecho. Dios nos habla. La palabra que Él nos dirige tiene el poder de llenar todo, de hacer nuevas todas las cosas, de volver a empezar en cada momento. Por nuestra parte, ascéticamente, ¿qué se pide? Pues dar espacio a la palabra. La ascética cristiana tendría esta finalidad. Se puede expresar de muchas maneras la ascética, como ejercicios penitenciales, como oración, como peregrinaciones y cosas así, está muy bien. Pero en general, la ascética cristiana sustancialmente es esto, hacer espacio a Dios en lugar de dejar que el yo se afirme. No sé si hay alguna pregunta. Irene, objeciones. En lo relativo a eso de dejar espacio de la estética cristiana, o sea, estoy muy de acuerdo, pero a diferencia de lo que comentabas del mindfulness, que yo tengo la idea de que es un ejercicio donde tú intentas hacer como un mutismo o de sensibilizarte, entonces quedarte vacío para que no te aparezcan pensamientos ni distracciones. Entonces te intentas concentrar en nada. O sea, una manera rara de concentrarse. Yo, claro, cuando se dice evangelizar el subconsciente o que Dios entra por la conciencia indirecta, que decía Pierre, yo lo veo más que hacer espacio para que entre la palabra, sino coger todos esos pensamientos que uno no se puede vaciar, que dentro del mindfulness se quiera, y evangelizarlos. Es decir, encontrar caminos para Dios, teniendo presente la palabra. Pues eso, cuando uno está en la calle y suena una melodía, suena lo que fuera, entonces, más que dejar espacio, a mí la reflexión que tengo es utilizar aquello para evangelizarlo y así encontrar caminos a Dios en el mundo. Ya. Sí, porque veo complicado lo de dejar espacio y es un ejercicio de alejamiento con el mundo, ¿no? Y el hombre no puede disociarse del mundo. No, creo que, o sea, dejar espacio significa sencillamente tomar en serio lo que Dios te está diciendo, en lugar de pensar en tu plan, tu proyecto, tus posibilidades, tus virtudes, tu falta de virtud, sí, sino pues, lo que Él dice. Sí, nada más. Es eso. No es hacer espacio para que entre, no. Ya que ha entrado, pues ya porque Él me habla, porque Dios nos habla, pues que esta palabra tenga todos los derechos, porque es de Dios. Así, aquí no importa ningún proyecto, ningún plan, sí, ni ningún plan de vida, ningún, sí, más que, pues mira, si Dios ha hablado, no es una opinión más, ¿no? Pero de esto nos olvidamos con frecuencia a nivel teológico, pero también a nivel de vida cristiana. Sí.
A veces basta decir a una persona que tiene un problema, ¿y qué opina Dios de esto? Entonces ya se acuerdan de algo, pues sí es verdad, y ya salen, ¿no? La opinión de Dios, pues es importante, ¿no? No os preocupéis por el mañana, sí, es verdad. Entonces no hay que preocuparse, exactamente, no hay que preocuparse. ¿Porque el Señor lo dice? Sí, porque el Señor lo dice. O sea que no me preocupo, exactamente. Bueno, como usted quiera, pero si el Señor le dice a usted que no se preocupe, pues tal vez deba usted tomarlo en serio. Pues sería bueno no preocuparse, exactamente. Bueno, es una a nivel teórico es la lucha de la teología liberal, que Dios dice, sí, pero claro, en un tiempo patriarcal, entonces ahora lo que dice Abraham hay que entenderlo, total, se entiende al revés, ¿no? Como el Demian de Germán Hesse, ahora hay que justificar a Caín, el que tenía razón era Caín, no, por amor de Dios. No, al hermano no se le mata. Algo se me está escapando porque a mí, por ejemplo, con el ejemplo que ha puesto de la preocupación, me vuelve a saltar un poco la duda de hasta dónde eso es un límite psicológico, ¿no? O sea, en nuestra psicología débil o la de algunos nos impide un poco a lo mejor pues esa confianza, ¿no? O sea, que no sé hasta dónde llega también, por más que uno con su voluntad quisiera confiar o bueno. Es un poco torpe, ¿o no? La fe, he hablado de creer, ¿no? Y creer con fe teologal. La fe se define como una virtud, pero también como una potencia. Bueno, Santo Gil la define Santo Tomás. No, no solo una virtud cualifica una potencia. La virtud de la sabiduría cualifica nuestro entendimiento. Pero la fe no solo cualifica nuestro entendimiento, sino que es una potencia nueva. O sea, eso que yo no puedo fiarme de otro, eso es la fe y es gracia. Sí. Sí, no podemos, sí, ahí tenemos muchos límites. El hecho de que Dios nos hable, pues no, Dios me habla, pues entonces ya está todo claro. No, ahora está menos claro que nunca. Como para Abraham, pues sí, bueno, sus problemas empezaron cuando Dios le habló. Sí, antes tenía todo claro, sí, era un arameo errante, como lo llama el Deuteronomio a nuestro padre Abraham. O sea, un especie de beduino ahí con sus animalillos. Eh, de repente, no, ahora es que Dios es el que rige su vida. Y vaya lío. En, la fe produce una nueva forma de pensar, de sentir. Por eso lo psicológico aquí pasa a segundo término. No es que no exista, es que no ocupa el lugar que ocupaba. ¿Sí? Hay santos limitados, pues sí, todos. En algunos algunos le han estudiado las neurosis, bueno, sí, también. No es un ejercicio muy noble, pero bueno, sí. No vamos a decir que que no tenían esos problemas, pero no se ven tan determinados por sus límites psicológicos. Porque estamos hablando de fe teologal. Fe como Dios te habla y la palabra misma que te dirige te capacita para responderle. Porque si no, ni escucharías, ni te darías cuenta que es Dios. Ahí realmente quizá hemos reducido un poco el concepto de fe. Esto es una cosa que señala Baltasar en distintos lugares. Hemos reducido el concepto bíblico de fe a algunos aspectos.
Por ejemplo, tener por verdaderas ciertas doctrinas, a eso le llamamos fe. Tengo fe porque creo en la transustanciación que tiene lugar durante... Sí, pero ese es un aspecto. Fe como doctrina ortodoxa, bueno, muy bien, pero eso no es todo. En la Biblia no, en la Biblia la fe es más. La fe es eso que hace Abraham, de sacrificar a su hijo, pero no porque Dios ya cambió de idea. Sí. En fin, si la fe es una gracia, hay que pedirla siempre. ¿Seguimos leyendo? El que exige esto aparentemente imposible es el Hijo de Dios, que solo ha conocido una voluntad, la del Padre, y a lo largo de su vida no ha hecho nada sino cumplir esta voluntad. Él, haciéndose hombre, tomó sobre sí nuestra vida diaria para llenarla con el día eterno del Padre. Él aferró nuestra temporalidad a partir de su eternidad para convertirla sin disminuciones ni componendas en el recipiente de la vida eterna. En este abajamiento, Él conserva toda su dignidad divina sin permitirse ninguna preventa. Él es santo también como hombre, tal como Dios Padre es santo. El que Él lo consiga es algo que siempre superará nuestra comprensión. Sin embargo, contemplando su vida en la tierra, no es irracional creerlo. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y Él vive la perfección de manera que queda abierta a nosotros. Y nos invita a intentarlo juntamente con Él, en el sentido inverso. Desde abajo elevarnos para introducirnos en su santidad, que es siempre idéntica con la del Padre, según nuestro modo personal de ser y nuestra misión. Muy bien, en este párrafo se da el paso decisivo. Todo hay que contemplarlo en toda esta posible respuesta nuestra a Dios, hay que contemplarla antes en la respuesta de Jesús al Padre, porque de ahí nace la gracia de la fe. En la relación entre Jesús y el Padre, Él está lleno de la luz del Padre, del día del Padre, dice, ¿verdad? El día eterno. Y por eso Él es santo, Él recibe la santidad del Padre, también en su humanidad. Y ahí en el espejo de Cristo, como le llama Santa Clara, podemos ver lo que es ser cristiano. Sí. Santa Clara usa lo del espejo, pues con mucha inteligencia femenina. Pues ella como chica noble y muy agraciada de Asís, destinada a un buen matrimonio, pues conocía bien para qué sirve un espejo a una mujer. Y claro, ahí va a tener después un montón de mujeres detrás, ¿no? Las clarisas. Entonces simplemente transforma el espejo que no refleja tu rostro, sino el de Cristo. Entonces, el espejo que ella propone a las clarisas es el Señor. Y bueno, aquí Adrián también usa con frecuencia esta idea. Aquí no habla de espejo, pero en otros lugares sí. En el libro de la confesión, ¿cómo se entiende la confesión? En el espejo de Cristo. ¿Cómo se entiende la fe? En el espejo de Cristo. O sea, en su imagen. Tú quieres saber lo que es la fe, velo en el espejo que es Cristo, cómo Él obedece al Padre, cómo se llena de la luz del amor del Padre, cómo Él no necesita otra cosa, y cómo pone en juego todas sus energías humanas, desde luego su divinidad, pero también todas sus energías humanas las pone en juego dentro de su respuesta de amor al Padre. Sí.
Yo creo que en algunas propuestas cristianas lo que les falta es Jesucristo, vivo. Jesucristo es parte de la doctrina, pero no es el espejo, no es el origen de mi fe, de mi modo de orar, de mi modo de ser cristiano. Es parte de mi ortodoxia. Sí, entonces estoy ante la santa religión católica y el deber que tengo de ser santo. Pues, no se puede. Una doctrina no me va a hacer santo. Solo la persona del Hijo de Dios. No sé si me explico. En la transmisión de la fe a veces uno encuentra sorpresas. Alguna vez alguien seminarista después de años dice, entonces Jesucristo es una persona. Pues creí que era una tesis. Muy bien. Bueno, leemos el último párrafo de este primer texto. Este salto es en primer lugar una acción de Dios. Si nosotros nos imaginamos que tenemos que ser perfectos como Dios, inmediatamente se nos hace evidente que tal cosa, vista desde fuera y de modo puramente racional, no puede ocurrir y es irrealizable. Para el entendimiento que sabe algo de Dios y de la criatura, tal cosa es pecaminosa y propiamente absurda. Pero si no queremos condenar al Señor como mentiroso, hemos de admitir que lo que Él pide debe ser posible. Ciertamente ningún creyente podrá ver nunca su propia santidad, ni la entenderá ni la preverá. Pero en la fe tampoco puede afirmar que Dios no puede hacer verdadera su palabra. Él deja a Dios la comprensión y la conceptualización de estas cosas. Muy bien. ¿Alguna cosa que decir del párrafo entero? Bueno, no solo el párrafo, los párrafos. Este salto es en primer lugar una acción de Dios, la acción de la gracia. Él actúa en nosotros. Pero actúa tan eficazmente que hace que actuemos con Él. Entonces, recibimos su acción actuando también, actuando dentro de su acción. Sobre la ascética de hacer espacio a la palabra, me gustaría recordar una palabra de San Ignacio que les gusta mucho a los jesuitas porque orienta mucho. El número 189 de los ejercicios. El alma tanto más aprovechará cuanto más salga de su propio amor, querer e interés. Salga de su propio amor, querer e interés. Cuanto más salga de lo que quiere, de lo que ama, de lo que quiere y de lo que le interesa. Y empiece a ocuparse de lo que Cristo ama, quiere y le interesa. Los intereses de Cristo, no los míos. Sí. Pero esto no como una lucha heroica y una renuncia terrible, no, como lo más evidente, ¿no? Como que lo mío, pues, frente a lo del Señor, pues a mí ya no me interesa. Pues sale uno de su propio interés. Mm. Da mucha libertad, no tener que ocuparse de uno mismo. Sí. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Pero ¿qué os parece el texto? Está bien, está. Es
Una cuestión. Sí, Robert. Ciertamente ningún creyente podrá ver nunca su propia santidad. Sin embargo, forma parte de la propia dinámica de la santidad poder experimentar cierta, constatar cierta mejora personal. Entonces, no tiene que ver en algún sentido el tiempo que uno ha de por la evolución de la persona. Sí. ¿Sí se entiende? La pregunta es, no, parte de la, esa es parte de la dinámica de la santidad, una cierta, un progreso espiritual, ¿sí? Una perfección que se nota, perfeccionamiento que se nota. Sí, desde luego, hay muchos tratados que sobre los caminos de perfección, ¿no? Hasta el título del libro de Santa Teresa, Camino de Perfección, la subida del Monte Carmelo es también un camino. Bueno, hay muchos. Y desde luego que hay algo así en el Evangelio mismo. Lo, lo, lo decisivo, a mí me parece, es que uno no se detiene en sí mismo. Si uno una cosa que le costaba y luego ya no, le cuesta menos, sí, pues sí, eso se constata. Sí, hay que tenerse paciencia, ¿no? Hay cosas de lo que durante una etapa pueden ser más difíciles y luego no. Eh, mm, pero no está uno como muy pendiente del estado en el que está. Lo que se llegue a constatar, pues se agradece a Dios y ya. Y vuelve a uno a salir de sí mismo sin llevar mucha cuenta. Sí. Porque, sobre todo, porque todo depende de lo que la palabra de Dios nos dice y produce. Y es siempre tan absoluto, tan inabarcable, que, que uno no se ve gran cosa, ¿no? Como dice bien en la confesión, uno sabe que es un pobre diablo que corre detrás de las exigencias de la gracia. O sea, la gracia es demasiada, es desbordante. El mundo de la gracia de Dios, sí, es simplemente los dones del Espíritu Santo, pero las virtudes también son infusas, también son don de la gracia. La gracia de la vocación, la gracia de la misión, la gracia de la intercesión de los santos, los sacramentos, la, la, la plenitud de dones de la gracia que nos rodea, hace que uno se sienta así como pues, muy apenas, ¿no? Sí, incluso cuando constata algún progreso, sigue uno diciendo, pues me tengo que mover, porque la gracia ya va adelante y yo voy detrás. Sí, esa es la imagen de Adrián. Uno corre detrás de las exigencias de la gracia, porque la gracia exige, porque antes ha dado, ¿sí? Dios da y pide. Primero da, si no, no podríamos dar, no podría pedirnos nada. Me pasa también cuando aquí habla en este último párrafo de la incomprensión. La incomprensión a nivel racional que uno tiene de su camino de fe. Es que justo con el ejemplo que ha puesto antes del sacrificio de Isaac por parte de Abraham, le he recordado el temor y temblor de Quito, ¿no? Toda la primera parte está reflexionando sobre el sacrificio de Isaac. Y claro, es paradójico y muy misterioso como Dios obra en la fe de las personas, porque al principio le concede unas gracias a Abraham, que él puede ver los frutos que tiene de hecho Isaac, es evidente, no es palpable. Pero luego, claro, sobre todo Kierkegaard lo hace muy bien en el temor y temblor, no se va poniendo en la mente de Abraham cuando está subiendo el monte Orez para realizar el sacrificio, y claro, ahí es
a medida que sube, cada vez va yendo la paradoja, es decir, ¿y ahora esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es decir, cuando uno progresa en la fe, parece que va descendiendo en el conocimiento, en la evidencia, ¿no? Racional, y cada vez es más misterioso y más paradójico. Entonces, me llama mucho la atención eso. Bueno, de hecho, este es el momento justo en el que va a levantar la clavada para sacrificarlo, es el momento de más oscuridad. Aquí ya sí que no sé lo que va a pasar. Y esto, entonces, creo que lo dice muy bien Adrián, como cuando uno se va fiando más a medida de unas gracias que se le conceden, no es progresivo, sino que la gracia siguiente te produce una perplejidad mayor, aunque luego veas el fruto, pero no sabes cómo. Es decir, como una especie de Dios siendo un poco trilero con nosotros, cada vez la sorpresa es mayor. Eso no pasa en ningún sitio. O sea, uno, por ejemplo, hace una actividad la que sea y cuando va teniendo dominio de ella, ya la controla. Pues me resulta muy paradójico como cuando vas teniendo más progreso en la fe, eres más instrumento porque no sabes bien lo que está pasando. Eso será cuando casi no a Dios y ya se ve. Sí. Entonces eso para mí no pasa en ninguna otra cosa que no es el camino de fe. Ninguna progresión que no sea la progresión de la fe tiene esa dinámica. Y a medida que vas avanzando vas comprendiendo más. Y no eres bueno sin instrumento. Sí, Agustín, usted en este hecho de la plenitud de la gracia de Dios que hace que lo que uno pudiera pensar que es progreso, pues en realidad no es percibido como tal, sino como nueva perplejidad, la palabra que has usado. Sí, sí es verdad, el misterio de Dios pues, no es dominable, se acerca a uno y entonces es más grande, ¿no? En los diarios Kierkegaard tiene le llama la ley de la inversión. Comentando las palabras del Bautista, es necesario que él crezca y que yo disminuya. San Juan Bautista, en el Evangelio de San Juan. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Entonces, sí, el comentario es muy agudo. Si Dios estuviera lejos, muy lejos, lejísimos, pero hubiera un camino hacia Él, bueno, nos tardaríamos mucho, pero llegaríamos. Pero no es así, es al revés. Sí. Me acerco y se aleja, me acerco y se aleja. Entonces, dice Kierkegaard así en un momento como representando a un hombre desesperado. Entonces, así no se puede. Así, pues no hay... Dios no... Así pierdo a Dios. ¿De qué se trata? ¿De perder a Dios? Pues lo pierdo. Entonces ya responde Kierkegaard como un gran maestro cristiano. Dice, no, esto es simplemente la ley del amor, que no es poseer. Sí, sino una relación que deja al otro ser quien es. No necesito poseerlo para saber que me quiere. De buscar y encontrar. Pero justo lo encuentras y es más grande. Hay que buscar, sí. Sí. Incluso en el cielo es así. Los que ven a Dios en el cielo, lo ven todo y por eso para mañana hay más. Sí. Y por eso dice Santo Tomás que en el cielo hay esperanza. Sí, sí hay, lo que veo anuncia que hay más. Sí. Sí. Muy bien. Pasamos al segundo texto. Bueno, es una continúa simplemente. Santidad es una palabra que tiene su verdad en Dios y vive en el creyente solo como exigencia. Pero finalmente él no es libre de acoger esta exigencia o no acogerla, debe hacerlo. Él pone su vida bajo una verdad que es de Dios y se declara dispuesto a servirla.
La raíz de la santidad es, por tanto, la obediencia de fe, que sabe que aquí no hay nada que ver, que considerar, que entender. Y sin embargo, no es una fe absurda o desesperada, que secretamente sabe mejor que Dios, sino una fe humilde, abierta, que concede el espacio más grande a la esperanza de lo que vendrá. El paralelismo con los milagros del Señor puede aclarar aquí un poco. Yo soy un paralítico de nacimiento y el Señor me dice, levántate, y me levanto. No porque mi razón haya alcanzado una comprensión de la justeza y la razonabilidad de la fe, sino porque acojo en mí la palabra y tengo fe en su mandato, sin reflexionar si es suficiente para que me levante. La fuerza para levantarme reside en la palabra. Tampoco me levantaré para dar 2 pasos y el tercero ya no. Levantarme significa e implica poder caminar. Al levantarme no abusaré de la fuerza para ello. Mañana también me levantaré de nuevo y lo haré cada vez que lo pida la exigencia, en un estado continuo y vital del levantarse. Muy bien. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Un paralítico justamente lo que no puede es levantarse, y es lo que le dice, levántate. Pues es contradictorio, ¿sí? Muy bien, no sé, ¿seguimos o alguna cosa que quiere decir? Pero aquí empieza a hablar de la fe como obediencia de fe, que es una constante de la Biblia, desde Abraham en adelante. Cuando dice que no es libre de acogerla o no acogerla, no se refiere a que la fe no sea libre, ¿no? Se refiere a que no hay opción. Si Dios te pide algo, pues es Dios. ¿Sí? La libertad que no acoge el mandato de Dios se autoanula. ¿Sí? Es la libertad del diablo. Ser libre sin Dios, ¿sí? Sin amor. ¿Sí? Decirle a Dios, gracias por tu amor, pero no me hace falta. Yo me quedo con la libertad y ya me organizo. Pues eso es diabólico. Que deja de ser libre por un acto libre. Pregunta, Celina, ¿qué significa que se autoanula? Que queriendo ser libre, deja de ser libertad. Se endurece en una posición donde ya no hay libertad. El demonio no puede volver al bien. No puede. Quemó la libertad. No la tiene. No. Pues es parte de nuestra fe. ¿A qué te refieres? ¿Quién no tiene opción? A ver, si una persona en Ah, un sí. momento dado dice, o se excluye, se autoexcluye, se autolimita la libertad, Dios siempre la está ofreciendo, ¿no? Sí. Entonces, No, sí. siempre en algún momento... Sí, es que hablábamos del demonio. entonces No, he entendido yo mal. pero tienes razón, no es tan interesante el demonio. Bueno, el demonio ya tomó su decisión, ¿no? La potencia que tenía, la libertad que tenía. Durante la Sí. creación él tomó su decisión y ya no vive en los tiempos del mundo. O sea, actúa en el mundo, pero que ya tomó su decisión. Exactamente. La libertad fuera del amor se deja de ser libertad. Sí. Por una opción libre se elimina a sí misma. Si una pura libertad no existe. Libre de, sin libertad para, no existe. Es el callejón sin salida de Isaiah Berlin, de los capitalistas. Libre de constricciones. ¿Para qué? ¿No? Pues para lo que quiera.
No, no, siempre hay un para. ¿Para matar? No, desde luego que no, ahí ya no eres libre. Bueno, entonces siempre hay un para. Muy bien. ¿Podría notar un poco esta afirmación de que la obediencia de fe no tiene nada que ver, que considerar, que entender, y sin embargo no es una fe activa? Sí, es una frase fuerte. Mm, la fe cuando se convierte se convierte a veces en obediencia ciega. O sea, el que tiene que obedecer no sabe, no ve nada. No ve para qué, no, como el sacrificio de Isaac. Dios no le explica a Abraham su plan, no lo convence, no, le manda. Sí, la obediencia de fe pasa por estos momentos de no se ve el motivo. Jeremías muchas veces, eh, quizá el profeta que más se ve en esta situación, ¿no? Eh, Job, mm, bueno, todo el pueblo de Israel, sí, cuando salen de Egipto, van directos al mar, con los egipcios detrás, pues aquí no hay perspectiva. O te ahogas en el mar o te matan los egipcios. Eh, sí, no se ve, no se ve. Solo se pueden fiar. Sí, bueno, a esto se refiere a momentos, no siempre la fe, la obediencia de fe es así, no siempre es ciega, pero pasa muchas veces por esos momentos en que no hay explicación, no tengo nada que... La expresión de Adrián es fuerte, mm, no hay nada que ver, que considerar, que entender. Sí, no, aquí no se ve nada, no sé en qué podría reflexionar y pues no entiendo, pero sé que esto me pide Dios, ¿sí? El momento supremo de esto es la pasión del Señor, donde Él también entra en este estado de no ver. Padre, ¿porque me has abandonado? ¿Sí? Desde el huerto de los olivos empieza a acentuarse este estado de no entender, no saber, aparta de mí este cáliz. O sea, parece que la voluntad del Hijo y del Padre se separan, pero el Hijo las vuelve a unir. No se haga como yo quiero, sino como tú. A veces es así. Y uno sabe, preguntar por qué en ciertos casos es ser un filósofo inoportuno. O sea, no vale la pena. O sea, hay cosas sobre las que no se filosofa. Sí, porque no hay materia para nuestro entendimiento. Para el de Dios sí, pero y nos toca obedecer. De verdad, muchas personas se torturan con porqués que no tienen sentido. Sí. ¿Y por qué este marido? ¿Y por qué? Bueno, es que hay muchos porqués. eh, en, sí, situaciones muy dolorosas donde no se ve más que tengo que seguir, tengo que seguir. Sí. Aquí a Jeremías es al que Dios educa con más rigor al respecto. No puedes correr detrás de los hombres, pues vas a tener que correr detrás de los caballos, le dice. Entonces Jeremías dice, bueno, ya no digo nada, ya, porque si no, a ver qué viene después. Eh, las llamadas confesiones de Jeremías, ¿no? son muy fuertes, son monumentos de nuestra fe, de la fe, como la expresa la Escritura. Como la palabra de Dios exige una superación de nuestros horizontes, nuestras convicciones.
En un momento Jeremías le dice a Dios, es que me engañaste. Así tal cual, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. A veces comentan estas frases como, qué bonito, me pediste mi amor y te lo di. No, 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 Jeremías se está quejando, me engañaste. Sí. Pero claro, es que el que habla es Dios. Y desde el principio, en el más mínimo recurso de la fe, está ya la cláusula. Esto puede llegar a ser más grande de lo que crees. Puede que llegue a no entenderlo. Y sin embargo, no es irracional porque obedecer a Dios es razonable. Pues sí, tal vez necesitaríamos volver más a los profetas, sugerencia de Pierre Gant también, y de dejarnos educar en la fe por ellos. Aquí lo intentamos con el libro de Baltasar de Gloria, con la escalera de los profetas, cómo Dios va exigiendo más y más a sus profetas para preparar la venida del Hijo de Dios. Muy bien, pero en todo momento es la palabra misma la que nos capacita para responder. Por eso no podemos alegar a Dios tampoco nuestros defectos. ¿Sí? No le podemos decir, espera, que estoy en terapia. No, pues si es Dios el que habla, pues Él sabrá, ¿no?, lo que nos pide. ¿Seguimos? En la vida cotidiana el Señor regala palabras que no son distintas en fuerza de las palabras de los milagros. Tienen en sí la vida siempre ahora y capacitan al que las recibe para vivir siempre ahora y servir a la palabra. La palabra sigue siendo absoluta y el servidor no tiene derecho a relativizarla cuando la tiene en sí. ¿Seguimos? El que yo sea imperfecto, más aún, el que sea el más irritante de los pecadores, no tiene aquí nada que ver. La palabra no se debilita por eso, sigue siendo lo absolutamente vital, lo absoluto viviente. La más hermosa melodía puede desgastarse, volverse banal e insoportable. Por el contrario, la palabra del Señor surge siempre ahora, con toda su frescura de la boca del Señor. Y nosotros podemos recibirla en esta inmediatez, con esta penetración, con esta eterna incorruptibilidad y novedad. También con su incomprensibilidad, porque en el mandato de ser perfectos como el Padre Celestial, ¿quién intuye ya cuál es la perfección del Padre? En el mandato reside la destrucción de todos nuestros intentos de construir gradaciones. Cuanto más atesoramos como tal el bien realizado, tanto más se eleva el obstáculo que nos hace incapaces de acoger la palabra del Señor con firmeza, es decir, en la fe. Se sigue el razonamiento. Antes se ha dicho que la palabra que Dios nos dirige es semejante a la palabra mediante la cual hace un milagro. ¿Sí? El Señor nos habla en los evangelios, en la oración cotidiana o en la liturgia. Y si uno no está viendo el correo, pues él escucha una palabra que tiene el mismo vigor que la palabra que levantó al paralítico. Sí. No lo percibimos así, ciertamente, no, pero sabemos que es así. A esto es fe, aquí se nos pide fe. Fe en que lo que Dios dice se cumple, de un modo que solo Él sabe bien. Pero bueno, tal vez se nos regala alguna comprensión de lo que se dice y se hace con de lo que se dice y lo que estas palabras hacen.
siempre, ahora. Sí. La fe es la capacidad de estar en el presente, en el discurso presente de Dios, el discurso actual de Dios, la palabra que ahora se pronuncia. Esto es fe. Aquí no hay problemática de ningún tipo, ni antropológica, ni filosófica. Sí. Sí. Como si una madre abraza a su hijo pequeño, ahí no hay un problema. Ahí no hay problema. Ahí hay algo muy hermoso. Pues en el caso de la palabra y la fe, mucho más. Sí. Cuando decía que a veces reducimos la noción de fe a unos aspectos de la fe y no al vigor que tiene la Escritura, me refería a esto, que perdemos de vista este encuentro entre palabra divina y fe humana y fe en ella por parte del hombre. Sí. A veces el error es que, bueno, puesto que Dios me habla, esto me soluciona la vida. Y entonces empiezo a pensar en mi vida usando la palabra. No es así. No, si Dios me habla, me requisa para sus intenciones. Y por eso solemos hoy escuchar un poquito nada más, ¿no? Cuando llega la requisación, pues ya no tanto. En fin, además ocurre otra cosa, que se ha constatado en la historia de la literatura que bueno, que en la Biblia hay un personalismo antes de que lo haya en la filosofía, o sea, una concepción de la persona única e irrepetible, algo que hoy afirma la filosofía, ¿no? La filosofía dialógica, la filosofía personalista, y desde luego que tiene razón. Esto ocurre ya en la escritura antes, se puede llamar personalismo bíblico, porque una persona a la que Dios le ha hablado, pues ya es única e irrepetible. No es un individuo más de la especie humana, también lo es, pero empieza a ser persona. Sí, habla con Dios. Habla con Dios, entonces pues ya no es uno más. Por eso toda la experiencia de fe es muy distinta en cada uno. Según Newman, cada hombre tiene su manera de responder a Dios. Sí. Joseph Ratzinger seguía esta idea. ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? Le preguntan, responde tantos cuantos hombres. Eso nos obliga a que cuando escuchamos a Dios, necesariamente tenemos que entrar en nuestra historia, si queremos, precisamente porque salir de ella, porque Dios nos habla, no, pero es que nos habla aquí, a nosotros, tal como somos. Sí. Por eso algunos dicen, yo no dudo de Dios, dudo de mí mismo. No, pues no dudes de ti mismo, pero Dios te está hablando. Si desaparece el sujeto al que Dios se dirige, pues entonces no le haces caso. Muy bien, seguimos. Toda la posibilidad de superar el abismo está en el Hijo. Como hombre, Él conoce al Padre, pero solo dentro de su misión de amor. Su perfección como hombre es solo acto y efecto de su amor al Padre y a los hombres. Esta
tan grande este amor que puede hacer que la santidad del Padre viva en su forma humana. Él no vive una santidad que se desarrolle en las horas silenciosas de recogimiento, lejos de la agitación de la vida cotidiana. Todas sus palabras fueron pronunciadas en una situación histórica que la mayoría de nosotros conoce, pero más allá de esta situación, esas palabras siguen siendo siempre válidas, porque en la situación histórica se trasluce una situación eterna, porque el Hijo llevaba en sí estas palabras desde siempre como la expresión de su ser, y ninguna de ellas está en contradicción con su eterno amor al Padre. Se adaptan a la historicidad nuestra, pero no quedan condicionadas por su época, lo que haría que en algún momento quedaran superadas. Son la vida eterna, porque son el amor del Hijo al Padre y reconducen todo al Padre. Muy bien. Sí, entonces la palabra definitiva de Dios la encontramos en la historia del Hijo de Dios, en los Evangelios. Es curioso, y es tal vez lo insoportable del cristianismo para muchos. Según Balsa, es lo insoportable para la Ilustración, o sea, para la filosofía del siglo XVIII, que algo tan fugaz como la historia de Jesús de Nazaret sea tan decisivo para la historia entera. ¿Cómo desde una historia de 33 años se va a definir todo lo demás? El destino del universo, el destino de todos los hombres, de cada uno y de todos, y la salvación de los que vivieron antes de Cristo y después y durante. Pues sí, eso es ser cristiano. Aceptar que lo que el Señor vivió, hizo y dijo es decisivo para todos. No es una historia más. ¿Sí? Y las herejías normalmente son un desencarnar a Cristo, elevarlo por encima de su historia y convertir el cristianismo en una teoría superior que abrace todo, separándola de la persona del Señor. Sí. La Ilustración convirtió a Jesús en un maestro, ya no en un redentor. O sea, ya no alguien que inunda con su vida la vida de los demás, con su sangre, redime los pecados. No, ya no. Ahora Jesús es el mejor de los educadores. Y en el fondo hay muchos cristianos, o sea, tenemos nuestra etapa de ser muy ilustrados, ¿no? Los filósofos de la Ilustración, es otra idea de Kierkegaard. Hay mucho cristiano deísta, o sea, el Dios con el que se relaciona no es el Dios vivo de Jesucristo, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino pues una proyección de un principio muy elevado, absoluto, que puso a funcionar la máquina del universo. Pero en la historia del Señor encontramos toda la salvación en sus palabras. Es que en el caso de la Ilustración, de tener al Señor como un educador o alguien que, pues, teniendo delante la verdad, pues la transmite como otras personas de muchas luces pueden hacerlo. Yo alguna vez he pensado en ello y yo creo que el problema donde está lo herético, a lo mejor soy yo que está en la herejía, por eso te comento, pues me quiere corregir. Yo creo que el problema que tienen los ilustrados no es que Dios como maestro te enseñe una verdad acerca de él, sino que con Dios nace la verdad, o sea, Él está creando verdad. No es que la verdad sea lo que es y Dios pues te enfoca, no te está enfocando, es que Él es la verdad, entonces con Él nace la verdad, un acceso a una cosa que no existía y que Él crea. No te abre la puerta, sino que te la da. Entonces, yo Sí, lo he es una reflexionado buena. y
Es una buena definición. O sea, Jesucristo no nos enseña una verdad que ya existe, de la que Él es un testigo privilegiado, sino que la crea, porque su propia vida es verdad, su propia existencia es la verdad de la nuestra, es la verdad de que el Padre, del amor que el Padre nos tiene. Y sin él no hay verdad, porque él y la verdad es una identidad. Entonces no puede haber otra persona en otra cultura, por muy sabia que sea y por muchas luces que tenga, que te dé acceso a una cosa que es él, porque sin él no hay. Eso es, sin Él no hay La verdad. segunda persona, por eso es tan importante, porque vamos, así lo veo yo. Es irreemplazable. Muy bien. No sé si no, todavía hay tiempo. Ahora pasamos a los santos, ¿no? ¿O ya lo leímos? Bueno, seguimos. Si esta comprensión se vuelve viva en nosotros, llega el momento en que todo nos impele a intentar vivir en una obediencia perfecta. La santidad de los santos demuestra que es posible tal obediencia. Ellos viven continuamente en la vitalidad de Dios. Ellos no miden, siempre dejan que sea Dios el que les dé la dirección. Ellos tienen su vida cotidiana como Dios la ha tenido en la tierra, pero arden por el fuego de la vida eterna. Y en nuestro trato con ellos no debemos extinguir este fuego. Se nos concede mirar cómo era su cotidianidad. Podemos mirar dentro de la parroquia de Ars o del Carmelo de Lisieux, de tal modo que casi nos olvidemos de la santidad de los que allí han vivido diariamente. Pero al considerar lo humano de los santos, no se debería pasar por alto, como hoy se hace con frecuencia, la grandeza del don que Dios ha hecho con ellos a la Iglesia y al mundo. Su vida cotidiana transcurría en su diálogo con Dios, que los ha transformado en un diálogo continuo. Cuando trasponen el umbral de la santidad auténtica, están maduros para el cielo. Si siguen viviendo en la tierra, es en una especie de espontaneidad para los demás, como el Hijo ha vivido su vida cotidiana en la tierra, para servirles con su amor, su sacrificio, su sufrimiento, y también para regalar a otros su propio camino. Francisco el camino de la pobreza, Ignacio el de la obediencia, Teresa el caminito. Como el Hijo no ha regalado a todos nosotros su camino divino. Sí, hay un error. Como el Hijo nos ha regalado. Muy bien. Sí, la enseñanza de Adrián, los santos son muy importantes, precisamente por lo que se dice a la mitad del párrafo, el don, la grandeza del don que Dios ha hecho con ellos a la Iglesia y al mundo. Sí. Se puede estudiar la vida de los santos desde muchos puntos de vista, históricos, antropológicos, psicológicos. Pero lo decisivo en la santidad es el carisma, la misión. ¿Sí? En primer lugar, la misión. En segundo, el carisma para cumplir la misión. Es cuando los santos son únicos y son camino para muchos. Sí. Ya, o sea, más en relación al servicio a los demás que a su perfección, ¿no? Quiere. Exactamente. Sí. Se puede estudiar a los santos desde el punto de vista de la grandeza de sus virtudes, pero bueno, entonces los igualamos. Tenían mucha fe, mucha esperanza, mucha caridad. Y mucha justicia, mucha fortaleza, mucha templanza. Pues, sí. O sea, hay mucha prudencia. Bueno, todos son iguales. Entonces, no, pues es una variedad maravillosa. Sí. Hugo Ranner tiene un estudio muy simpático de San Ignacio y San Felipe Neri. Fueron amigos, se conocieron en Roma, convivieron. Pero es que son dos talantes tan diferentes. La seriedad de San Ignacio, el buen humor pero serio de San Ignacio,
y el humor italiano, desbordante, florentino, de San Felipe Neri, que le tomaba el pelo, y tienes visiones porque ayunas demasiado, en fin, muchas cosas. Bueno, Felipe Neri se va muy fuerte con otros santos y con el Papa, ¿no? Muy, muy- trataba sus bromas era un poco pasado, pero bien, bueno, dentro de lo entendían bien sus amigos. Sí. Al Papa que le dijo que iba a asistirlo en la hora de la muerte, le llama diciendo, a ver si cumples tus deberes. Sí, eh, sí, pues se está muriendo, que venga. En fin, ¿por qué decís? Ah, sí, por el contraste en los santos. Luego surge la manía de decir, de escoger uno contra el otro. Yo la simpatía de Felipe, no la seriedad de no, pues hay que ver lo que Dios nos da en ellos. Sí. El pequeño español de ojos tan alegres, así definía San Ignacio, un contemporáneo. Eh, sí, era muy alegre, pero no tan expansivo como Felipe. Sí, la santidad de los santos, y lo humano de los santos y cómo la gracia de Dios, la gracia de la misión se va abriendo paso y va configurando su vida. Es muy luminoso. Hay una tendencia geográfica de subrayar solo las virtudes que no ayuda mucho. Sino ¿no? Las dificultades reales que pueden haber tenido también es importante. Y yo no sé si esto está estudiado, pero supongo que sí. No sé si existe otra realidad humana que genere vidas tan distintas como la Iglesia Católica. O sea, monjas carmelitas que no salen nunca y estudiantes de laboratorio como este fraile que con los guisantes sacaba lo de los genes. O sea, ¿no? O sea, o yo qué sé, o escritores de teatro, o políticos, o padres de familia, o papas, no sé, es algo muy impresionante. Sí, es una buena observación. Sí, dice Elena que en el mundo de la santidad pues se producen personalidades muy distintas, con actividades muy distintas, que parece que no tuvieran nada que ver. Una carmelita encerrada en su convento, o el agustino Gregorio Mendel, haciendo experimentos con los guisantes, sí, que todavía admiramos por las leyes de la herencia. Sí, y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Muy bien, no sé si hay algo más sobre los santos. Terminamos el apartado. En los santos se puede apreciar concretamente la santidad de Dios. La santidad de ellos no puede ser separada en ningún momento de la de Dios ni ser considerada por sí misma. Y porque la santidad de Dios es siempre infinita, es imposible comparar a cada uno de los santos y evaluarlos. La santidad es siempre una e indivisible porque ella está en Dios. El Hijo vino para llevar el mundo al Padre, pero no quiso demostrar esto él solo, sino que lo hizo en modo abierto e invitando a otros. Quiso que Dios Padre reconociera a sus redimidos el amor de los hombres por él, y así regala su amor a todo el que cree. La santidad que nos es accesible cada día es esta, que somos invitados amablemente por el Hijo a participar en la perfección del Padre. Muy bien. Qué bien el final, ¿verdad? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Pues esto es una amable invitación del Hijo de Dios a participar en la perfección del Padre.
Exacto, sí. Que con su sola invitación ya nos capacita a responder a ella. Pues ya terminamos pues, santidad en la vida cotidiana. Nos quedan algunas enfermedades, hay 4, vejez. Hay que mirar por ahí, muerte. Queda media hora, ¿verdad? Hay que escoger o no escogemos. Bueno, de enfermedades yo sugiero escoger uno. La ignorancia de lo esencial es muy bonita. Sí. Y una pequeña luz es más largo, es otro relato genial. Es un inicio, como dice aquí, de un libro que iba a escribir, Saldín, que no escribió sobre la conversión. Una pequeña luz. O sea, como es un protestante que empieza a reconocer cosas que los católicos tenemos y ellos no. Sí, y entonces es el caso de ella, ¿no? Sí. Así que empezamos con el primero de la enfermedad, es creo, muy agudo. El contexto es Juan 5, el Señor está en Jerusalén, ¿recordáis? La piscina, la puerta de las ovejas, hay una piscina y una superstición. Por la mañana, se supone, la superstición dice, un ángel baja, agita las aguas y el primero de los enfermos que llegue y toque el agua se queda curado. Sí, el Señor está ahí, observa esto y él cura al tullido, que tenía 38 años, enfermo. No, tenía 38 años de edad. Sí. ¿Por qué 38? Bueno, a mí no me queda claro por qué lo dice Juan, pero lo dice. De todos modos, no es la cuestión. ¿Leemos? El nombre del estanque de la Puerta de las Ovejas no es casualidad. Allí se reúnen hombres que en su simplicidad despiertan la impresión de un rebaño de ovejas. Pero todos ellos se han encerrado en una especie de complicado sistema, en un recinto vallado por espinas del cual no pueden nunca liberarse. En esto ellos representan a una gran parte de la humanidad. Odian su enfermedad, no reconocen en ella ninguna bendición. Pero puesto que viven con ella y tienen que construir su vida contando con ella, se han inventado una historia, un mito, una mezcla de religión y medicina, de cuya gracia ellos viven y que proporciona a su condición de enfermos un sentido y una justificación. El conjunto de todo esto es superstición, y las curaciones que tienen lugar son milagrosas solo en apariencia. Entre los enfermos se encuentran muy distintos grupos. No todos están realmente enfermos. Algunos de ellos se han infiltrado en el estado de enfermos y no encuentran el camino ni la fuerza para dejar de nuevo la enfermedad. Todos ellos necesitan una ocasión exterior para ser curados, una teoría de la sanación, para disculpar y explicar, por decirlo así, su paso hacia la vida anterior normal. El mero hecho de estar de nuevo sanos es demasiado poco para ellos. Necesitan para dar este paso algo sensacional. Solo si con su curación suscitan más atención que con su enfermedad, están dispuestos a dejar de ser enfermos. Recordemos que Adrián era médico, entonces está describiendo un ambiente que conoce muy bien, el ambiente de hospital, donde hay muchos enfermos que les gusta estar enfermos, que hacen de su enfermedad un motivo para que les atiendan, para que sean objeto de atenciones, de interés de muchos. Sí. A esto se refiere, a este rebaño de enfermos que odian su enfermedad, pero que cuentan con ella. Y se han creado este sistema complicado. No son sencillos como enfermos.
Bueno, eso ocurre. Y quizá ocurre mucho. No sé, habré que preguntar a los médicos que tanta experiencia tienen de esto. ¿Seguimos o hay algo que decir? Todos estos, sin embargo, son a su vez imagen de los que conocen su enfermedad interior y no pueden quitársela. En el fondo de su alma saben que solo hay redención en el Señor, pero no quieren esta redención y por eso huyen hacia cualquiera de las miles de filosofías, iglesias, sectas, mitos, herejías y supersticiones, más aún. De continuo inventan de antemano tales sistemas, que no son sino nuevos sucedáneos de la fe, a la que no se quiere dar espacio. En torno a la iglesia del Señor se construyen una como ciudad de barracas, todas ellas intentos de un día de sustituir la verdad sencilla, la cual solo exige el coraje de la entrega total. Por eso el Señor puede aparecer aquí solo como el que destruye el sistema. El Señor va a la totalidad. Su tarea, que viene del Padre, es lo único de lo que Él vive, de lo que también han de vivir sus creyentes. Y esta tarea no tiene nada en común con cualesquiera fuerzas cósmicas y ángeles mágicos en la penumbra del sensacionalismo humano. Muy bien. No sé si hay algo que decir. Los milagros en el Evangelio de San Juan son llamados signos. Juan los llama signos, semilla, signos, porque para él son eso, remiten a otra cosa, como un signo que remite a otra cosa. Y lo importante es esa otra cosa a la que remiten. En el Evangelio, ¿sí? La tarea más sirve de este siervo de Jesús en el rincón ignaciano de este número, no sé quién lo recibe o no, pero hay una cosa que la leo porque vamos, está relacionada, dice: un servidor de Dios en una enfermedad sale hecho medio doctor para enderezar su vida en servicio de Dios. Dice que la enfermedad es una gran maestra de vida. Podríamos agradecer la enfermedad como ocasión de crecimiento en amor y servicio a Dios. Exactamente. Sí. Sí, hay un texto aquí que dice algo muy semejante. Uno de los 4, no sé si lo leeremos. Sí. Sí, o sea, el Señor rompe estos sistemas complicados de enfermedad que atrae el interés de los demás y curación mediante un poder mágico. Eh, eh, Rompe ese sistema y entra en el servicio de Dios. La enfermedad es también tarea que Dios da. No es la interrupción de las tareas, es la tarea. Sí, es el texto 4, me parece. La vida del cristiano es un servicio litúrgico a Dios y así su enfermedad sirve a la glorificación de Dios. Sí. Pues sales medio doctor, está bien eso. Eso es, sí. De la enfermedad sales medio doctor. Está muy bien. ¿Y es una carta de San Ignacio o qué es? Sí, la carta 4 pone. Sales Bueno. medio doctor, dice, no en medicina, sino en la vida. Eso, muy bien. Qué bien. Pues sí, el Señor descomplica y pues está uno enfermo, está enfermo y es su tarea, es parte de su tarea. Pero no entra en esta dinámica de lo sensacional. Es curioso cómo en el Evangelio de San Juan los milagros son largamente discutidos. En el capítulo 5, el del tullido. En el capítulo 9, el del ciego de nacimiento. En el capítulo 6, la multiplicación de los panes. Hay un milagro y una discusión enorme en torno al milagro, ¿sí? Para que sea realmente un camino de fe. En este caso, pues sí, la curación, la salida de la enfermedad, que tendría que ser entendido con la sencillez de la fe.
Muy bien, pasamos a otro texto. Bueno, la segunda parte la leemos. Leemos todo, ¿verdad? Muy bien. Podemos leer el texto tercero. Si el último criterio de la salud no está en el mero equilibrio entre cuerpo y espíritu, sino en la relación entre el hombre y Dios, también un equilibrio aparentemente dañado entre cuerpo y espíritu puede ser la expresión de una salud más profunda del hombre. Sí. Para entender la enfermedad hay que entender qué es la salud. Si se pone finalmente como hay que poner, la salud está en la relación con Dios, entonces un enfermo puede estar muy sano. Sí. Esto suena a Nietzsche, sí, Nietzsche lo dice así, pero por otro motivo. Hay sanos que están enfermos y enfermos que están sanos. Un hombre sano que está cuidando su salud muy escrupulosamente está enfermo, no vive, no sabe vivir. ¿Para qué quiere la salud? Sí, y hay enfermos pues que siguen viviendo que con la energía que tienen hacen lo que pueden. Y también. Pone de ejemplo Baltasar, comentando estas palabras de Nietzsche, a los últimos cuartetos de Beethoven. Sí, que son su mejor música probablemente, y donde no se ve sombra de enfermedad, estaba completamente sordo. No hay nada morboso. Es música pura, no sé cómo decirlo, es arte y más arte. ¿No? Sí. En otras obras de Beethoven hay mucho yo, aquí no, aquí hay, eh, bueno, creo, aquí hay pues música y ya, late quartets. Sí, claro, es que así se encuentran en YouTube. Eh, ¿Cómo? Los cuartetos de Lyon, ¿se llaman así por los...? No. No, cuartetos, o sea, dos violines, una viola y un violonchelo. Sí, 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 son obras musicales. Sermones de Newman hay un sitio donde es que me parece súper duro, pero dice algo así como, claro, con buena salud y tal, pues uno está optimista, está animado, entonces pues fácilmente puede sentirse que es un hombre que todo le va bien y que lo hace todo bien y que Dios está de su lado y tal. Que claro, es que la buena salud solo algunos son capaces de soportarla. Elena pone un ejemplo, sermones de Newman, sermones parroquiales. En donde dice que sí, que se exalta la vida de un hombre que está sano y entonces hace muchas cosas con optimismo. Y comenta Newman que la buena salud pocos son capaces de soportarla. La soportan con muchos ayunos y penitencias y privación. Bueno, pues podemos, ¿qué hacemos? Pues ya adelanté un poco del texto cuarto, que está a la mitad del texto. La vida del cristiano es un servicio litúrgico a Dios y así su enfermedad sirve a la glorificación de Dios. Sí, el contexto es la resurrección de Lázaro, pero antes de que lo resucite el Señor, cuando Jesús dice, esta enfermedad no es de muerte, sino para la glorificación de Dios. Sí, le dice a los apóstoles y se queda ahí, se queda 4 días hasta que se muere Lázaro y entonces van. Ese es un misterio, porque el Señor se esperó, porque no fue iba a ir, bueno, pues así lo hizo. Un poco más arriba también dice,
poco a poco, de repente, reconocer que como enfermo está en las manos de Dios y que, por decirlo así, está enfermo como tarea de Dios. Que Dios vincula sus intenciones profundas a esta enfermedad, que tal vez es de la mayor importancia estar enfermo precisamente ahora. Claro, hay que tener fe en lo que Dios quiere y permite, ¿sí? Bueno, no sé, ya lo estoy leyendo mucho y tal vez valdría más leerlo entero. Pasamos a la página 44, ignorancia de lo esencial. Hay un libro de Jim Newton, uno de sus últimos libros titulado Silencio sobre lo esencial. Ah, sí. Silencio sobre lo esencial. Silencio sobre lo esencial, un libro de Jean Guiton, sí, uno de sus últimos libros. Pero se refiere a otra cosa, se refiere a, es un reproche a los curas de que nos callamos lo esencial en las predicaciones. Y tienes razón. Y sobre todo en su época, los años 80 en Francia, lo esencial no se puede, no podemos dejar de predicarlo. Aquí es otra cosa, ignorancia sobre lo esencial. El hombre nunca sabe cuándo ocurre lo esencial. El enfermo no conoce el momento en que su enfermedad se agravará. La mujer no sabe cuándo ha concebido. El hombre no sabe cuándo Dios le perdona y cuándo le da la gracia. Nosotros no podemos asentar en el tiempo nada de esencial. Muy bien. Es una ignorancia buena. ¿Cómo? Pero la confesión sí. Sabemos que Dios nos perdona, ¿sí? Es dogma de fe que nadie puede afirmar que está en gracia de Dios. Ni siquiera salir del confesionario. Eso no quiere decir que esté uno dudando, sino que la gracia de Dios se nos da en esperanza. La recibimos en esperanza de que sea, sí, de que yo esté bien, ¿no? Esté bien con Dios. Sí, no, lo esencial no lo sabemos. ¿Cuándo perdona Dios? Cuando le pedimos perdón. Sí, Cuando nos arrepentimos. sí, pero por otro lado ya perdonó, según San Pablo. Antes, cuando éramos pecadores, nos perdonó, dice en Romanos 5. Entonces, pues, mucho más ahora que le pedimos perdón. En fin, se nos escapa. ¿Cómo? No es una teología, es la realidad de Dios, es la realidad del perdón, que no dominamos. No nos gusta no dominar. Cuando pues sí, son buenas respuestas. Cuando le pedimos perdón, siempre, sí, cuando nos arrepentimos, son buenas respuestas. Y sin embargo, no son absolutas, ¿no? Que le pedimos perdón de lo que vemos que hemos hecho mal, seguro que hay mucho que no vemos. También, sí, hay cosas que no vemos y también nos perdona. Por eso vivimos todo en esperanza. La esperanza es una forma de la fe, según Peggy, la que más agrada a Dios. La forma de fe que más me gusta es la esperanza de los pobres. O sea que eso que no podemos asegurar por nosotros mismos y sin embargo lo afirmamos con certeza, ¿sí? No dudamos. Sin la esperanza no rezaríamos, estaríamos siempre dudando, Dios, ¿estoy preparado? ¿No estoy preparado? Uy, no sé, tendría que hacer un curso de oración antes de rezar. Sí, algún tutorial de YouTube. No faltarán cosas.
¿no? Para rezar. No, sin la esperanza no haríamos nada. Esperamos que el Señor nos bendice en esto que hacemos en su nombre y que nuestra intención de hacerla sea realmente para su mayor gloria. No sé qué hacer con una pequeña luz. Podemos empezar la lectura y ver cómo se va insinuando la fe católica en el protestante o la protestante que empieza a hacerse preguntas. Reflexiono sobre el sentido de mi existencia. Me siento bien insertado en mi ámbito profesional, lo cual tiene sentido en la medida en que la profesión como tal lo tiene, pero este sentido depende de un contexto de humanidad más grande. Tal vez soy un empleado de oficina y para el negocio tiene sentido que los asuntos del despacho sean atendidos. Y tiene sentido para nuestros proveedores y para nuestros compradores acreditados que nuestro negocio florezca. Está claro que esta posición mía debe ser ocupada por alguien, pero yo mismo me intereso mucho menos en el asunto. El trabajo no es interesante. Me reúno en él con pocos hombres que me son conocidos por casualidad y significan tan poco para mí como yo para ellos. Con el tiempo aparece en mí una cierta resignación respecto de todo este mundo laboral. Luego está la vida de familia, las horas libres y las vacaciones, pero aunque con gusto nos tenemos unos a otros, se topa uno por todas partes con límites. Ciertamente se puede decir que es necesario para mi mujer que yo exista y para mí que mi familia exista, pero esta necesidad no es absoluta. No queda claro en general por qué existimos ni qué significa nuestra existencia en el mundo. Esta pregunta se ensancha e incluye todas las relaciones humanas, también la economía y la política. Todo está en determinados contextos de los que uno puede decir que tienen sentido, pero este sentido es muy relativo. No es un sentido último desde el que todo pudiera ser definido como definitivamente lleno de sentido. Sé también que Dios existe, pero no me ocupo sobremanera de ello. Alguna vez fui confirmado y de tanto en tanto escucho alguna predicación dominical. Esta a veces me deja frío, a veces me sacude. Pero desde esta experiencia vuelvo siempre de nuevo al sinsentido de mi existencia cotidiana. Es verdad que en las palabras del párroco o en otras experiencias diviso un sentido inmediato, pero se queda como una isla y no forma una unidad con el resto de mi vida, porque no veo ninguna necesidad de hacer más por Dios. Dentro de lo limitado de lo que hago, lo limitado de mis deberes y actividades religiosas, también en lo que no hago, no soy duro de corazón, no soy malvado, no me aprovecho del prójimo. Tengo una especie de medida de lo que para mí y los míos es conveniente, pero también esta conveniencia tiene un sentido muy relativo. Luego me viene el pensamiento de que si a mí me parece todo tan relativo, tal vez se da en mí y en mi educación, en el modo como he configurado mi existencia, un obstáculo que me impide ver la perspectiva del sentido de las cosas. Y me parece importante llegar a ver algo de un sentido englobante de todo, porque entonces tendría una respuesta a la cuestión que atraviesa todo. Y mi vida adquiriría un contenido distinto y todas esas pequeñas islas de sentido y orden se unirían en una tierra continental espaciosa, o al menos quedarían unidas subterráneamente y tendrían parte en el sentido grande que Dios habría querido dar. La cuestión sobre Dios ha estado siempre en el fondo, en los días de fiesta que levantan el ánimo o en los duros golpes del destino. No deja de moverme el que Dios exista y yo me dirija hacia Él. Yo creo ciertamente que Él es suficientemente poderoso para cambiar algunas cosas en mi vida. Podría librarme de esto o de aquello y dejarme participar en esto o aquello. Si bien yo me he ocupado en poner delimitaciones en todo, no estaría indispuesto a dejar caer los límites. Y si yo veo en Dios solo al que responde a mis requerimientos, en lo más íntimo estoy convencido de que con esto lo empequeñezco, le impongo una medida que no le corresponde.
Bueno, hasta ahora es un protestante que vive la fe, más o menos, sí, como los protestantes separaron mucho la religión y el mundo, la vida en el mundo de la vida religiosa, sí. Entonces hay como lagunas de sentido. ¿Hay sentido? ¿Qué sentido tiene la política? ¿Qué sentido tiene la familia? No se sabe, ¿no? Lutero dijo que el matrimonio es cosa del mundo, o sea, no es un sacramento. eh, y así, ¿no? Todo lo demás. Entonces quedan como lagunas. La fe puede ser muy intensa. Sí, si el protestante es pietista, se los hay, y son muy piadosos, pues reza mucho. Pero cómo se conecta todo, pues eso queda en duda, ¿no? Falta un elemento de la vida católica, que es la obediencia a Dios, que unifica todo, toda nuestra existencia. Sí, pero vamos a seguir. Quedan 5 minutos. Ahora entré en una iglesia, no protestante, una iglesia católica. Cuando voy por la ciudad a mi trabajo paso por una iglesia que siempre está abierta. Me viene a la mente que hay continuamente personas que desaparecen dentro de ella y otras que salen. Personas que exteriormente no se distinguen de mí en nada, que entran en una casa que pertenece a Dios y tienen que hacer algo en ella. Se sienten allí como en su propia casa, también en momentos en que no se celebra la misa. Por tanto, no solo tienen una necesidad, quizás también yo tendría alguna, sino que también la satisfacen. En su vida diaria dan un lugar a Dios y a su casa. En una ocasión me animo, el sábado por la tarde entro en esta iglesia. No sin desconfianza y cohibición, porque sé que los católicos al entrar en la iglesia hacen cosas que me resultan extrañas, y no quisiera llamar la atención ni ofender a nadie. Sé ciertamente que el Dios de los católicos es también el Dios de los protestantes, pero no quisiera quebrantar en esta casa las reglas que aquí rigen. Conmigo ha entrado alguno más, se persigna, hace una genuflexión y elige un lugar ante una imagen. Sencillamente yo no puedo imitarlo. Rezo un Padre Nuestro, pues me lo sé desde mi confirmación. Veo que otros se quedan más tiempo. La mujer que entró conmigo, yo hice bien en situarme algunos bancos detrás del suyo, mira cuando reza una imagen. Es una pieta. María tiene sobre las rodillas a su hijo muerto. Me acuerdo entonces de que se la llama Madre de Dios, y me viene repentinamente la idea de que efectivamente esto podría ser realmente una imagen verdadera. María estaba allí cuando murió su hijo y ella pudo realmente tener el cuerpo inerte en su regazo. La tristeza en su rostro corresponde a lo que se espera de una madre a la que se entrega el cuerpo de su hijo muerto. De repente me conmueve este aspecto humano. Los católicos han puesto en un cuadro este momento que realmente ha existido y sobre el que no he reflexionado nunca. Debo pensar en nuestras iglesias protestantes, en las que no se ve ninguna imagen, de modo que el espacio de la iglesia no tiene nada que interpele. Mientras no resuene la palabra del párroco, la iglesia está en cierto modo vacía. Esto me lleva a ver que aquí se me hace pensar en Cristo no solo mediante la inteligencia, sino también mediante los ojos. Y me pone ante los ojos no solo su sufrimiento, sino también la compasión de un ser humano que está a su lado. Esta compasión es una forma de la pasión que yo conozco como hombre. ¿Seguimos? ¿O ya? Quedan 2 minutos. Entra más gente que no conozco, como tampoco conozco a la mujer que reza delante de mí, y rezan en distintos lugares. No sé lo que rezan, pero siento que de alguna manera rezan unidos, y que yo estoy incluido en la comunión de su oración. Una comunidad que se ha formado casualmente en un día ordinario de trabajo. Delante arde una pequeña lámpara. Sé que los católicos le llaman la lámpara perpetua del Santísimo. También esto me impresiona, el que esta luz les recuerde la eternidad. Arde aquí continuamente en el tiempo. Alguien se ocupa de que no se apague. Hasta ahora me había imaginado la eternidad como algo que empieza después de la muerte y que con una eternidad así no se puede hacer nada aquí en el tiempo. Tengo la sensación de que el camino del tiempo a la eternidad tiene que ser muy largo.
Me siento joven y vigoroso, la vida está ante mí. La eternidad es algo que será actual solo mucho más tarde. Pero esta luz me acerca a la idea de una presencia actual de la eternidad. En esta iglesia algo habla de esta presencia. La llama centellea un poco, es una luz viva. Veo cómo eternidad y vida se unen en ella. Pero entonces algo se revuelve en mí. No, algo no va bien. Aquí la imagen de una mujer que sufre, allí un símbolo de eternidad. ¿Cómo ambas cosas pueden estar unidas? ¿No son estos símbolos de exterioridad pura? Algo en mí quisiera protestar, solo que no sé con precisión contra qué. La imagen es artificiosa, de poco valor artístico, pero es elocuente e invita a prestarle atención. La intención del artista es más esencial que el valor de su trabajo, y contra su intención no hay nada que objetar. Por otro lado, no puedo reprochar a la luz que me haya recordado la eternidad y su silenciosa presencia en el tiempo. Manifiestamente la gente pone juntas las dos cosas. Al salir veo cómo dos niños meten los dedos en una pila de agua bendita y hacen la señal de la cruz. Esto me irrita un poco. Parece poco higiénico y además, ¿qué puede significar? Yo quisiera hablar con alguien sobre esto y expresarle mi irritación. Pero si fuese sincero, también tendría que decir que encuentro en ello algo hermoso. Los niños me abren las puertas de la iglesia, luego se ponen de nuevo a jugar. Veo que para ellos la visita a la iglesia es algo muy natural, muy distinto del limitado tiempo que dedicamos los domingos por la mañana en nuestro templo protestante. Después de ello, el templo está cerrado toda la semana y permanece vacío. Si la iglesia es la casa de Dios, es raro que nadie le haga compañía la mayor parte del tiempo. Yo vuelvo a mi trabajo diario, pero he recibido algo que no solo resuena en mis pensamientos, sino que me da también una actitud diferente frente a los demás. Me gustaría poder transmitir a mi familia o también a mis colegas de trabajo algo de mi experiencia. Me pregunto también si sería sensato detenerme mucho bajo esta impresión, si tendría que reprimirla o dejar que siguiera desarrollándose. Muy bien, aquí termina. Un hermoso relato, ¿no? Sí. De cómo el título es Una pequeña luz, la lámpara del Santísimo. Adrián dice que ella siempre le impresionaba, de hecho. Ella visitaba iglesias católicas, sobre todo en Italia, cuando los suizos no tienen mar, entonces quieren ver el mar, van a Italia. Tienen lagos maravillosos, pero para el mar van a Italia. Y ahí las iglesias católicas veía esta lámpara y le llamaba la atención, ¿no? Algo eterno, lámpara perpetua, pero en el tiempo. Y los católicos entrando, saliendo. Sí. Muy bien. Pero nada más, porque ella no continuó el libro. Queda como una indicación. A nosotros también nos ayuda las cosas a las que estamos habituados como católicos, volverlas a tomar como gracia de Dios, porque lo son. Pues muchas gracias. Terminamos.